Tras el inicio de la invasión rusa a finales del mes de febrero de este año, la guerra en Ucrania cumplió más de 260 días de duros combates. La llegada al poder del presidente ucraniano Zelensky cercano a Occidente dio inicio a una nueva ola de tensiones, después de que en 2014 Rusia invadiera y anexara la península de Crimea. Moscú ha señalado que la expansión de la OTAN en Europa del Este es una de las principales causas de la guerra. En el episodio de hoy, para hablar de este tema, tenemos un invitado muy especial, al doctor Luis Bernardo Ramírez Brand, cónsul honorario de Ucrania en Colombia. Señor cónsul, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Carlos, y gracias por el interés de conocer más de Ucrania pues de mostrar el conflicto aquí en Colombia y en la región. Señor cónsul, la crisis ruso-ucraniana tuvo sus inicios a mediados de 2021, cuando Rusia reunió alrededor de 100.000 soldados cerca de su frontera con Ucrania. Desde entonces ya era predecible un conflicto entre ambas naciones a gran escala. Claro que sí. Mira, Ucrania consigue su independencia en el año 1991 y reconocida por la comunidad internacional el 24 de agosto. Su día de independencia, y desde el mismo día de su independencia Ucrania previó esta invasión rusa. Eh, en ese tiempo Ucrania tenía más de 700.000 hombres en sus fuerzas militares, tenía su tecnología nuclear también, no solamente como está ahora, que es para producir energía, sino también bélica. Y por convenios internacionales, Ucrania fue reduciendo su pie de fuerza y fue haciendo convenios internacionalmente con la comunidad internacional de reducir todo el tema nuclear. Y a cambio de esto, pues Ucrania recibía un apoyo de la comunidad internacional en caso de que Rusia invadiera. Cabe precisar que pues no solamente Ucrania consigue su independencia del bloque soviético, del antiguo bloque soviético, sino que todo el bloque soviético se desintegra, no por una guerra, sino por convenios internacionales, no solamente por Ucrania, sino por todo el bloque soviético. Pero desde el mismo día de su independencia, Ucrania previó esta invasión. Las acusaciones por parte de Rusia contra el gobierno ucraniano sobre una supuesta acciones genocidas contra la población prorrusa del país es realmente una excusa para justificar la invasión rusa contra Ucrania. Claro que sí, claro, algo inventado. Ucrania nunca tuvo un conflicto interno, nunca tuvo una división, nunca tuvo una guerra de guerrillas, nunca el tema de los prorrusos es un tema sistemático de la Unión de Rusia para justificar la invasión y justificar nuevamente la anexión de Ucrania a Rusia. El presidente Putin nunca pudo superar el tema de que pacíficamente y a través de convenios internacionales se hubiera separado Ucrania de Rusia. Para ellos, en su historia, Ucrania fue geográficamente o geopolíticamente muy importante para Rusia, por la posición que ocupa a través del mar de Azov y el mar Negro, y esto nunca lo pudieron superar ellos. Entonces, el tema de que hay una división interna en Ucrania, de que hay prorrusos, de que Ucrania es genocida, de que son neonazis, todo eso es algo inventado por Rusia para justificar nuevamente adherir a Ucrania a Rusia. ¿Por qué el presidente Putin insiste en la no adhesión de Ucrania a la OTAN? ¿Realmente está preparada Ucrania para ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico? Yo creo que sí, no creo, o sea, estoy seguro de que Ucrania está preparado 100% para ser miembro de la OTAN, no solamente en los diferentes escenarios que prevé la OTAN para su ingreso, no solamente como observador o como país activo, pero Ucrania en este momento tiene
es un país desarrollado, industrializado, que venía con un crecimiento, con un PIB anual del 5% de crecimiento anual. Es un país que produce la despensa agrícola de Europa y de África, y que además de eso, pues en sus diferentes aspectos, áreas en la industria agrícola, en la industria aeroespacial, aeronáutica, militar, es un país totalmente 100% desarrollado, y eso lo ha demostrado ahorita en la guerra, porque todo el mundo daba por hecho que Rusia con poner 100, 150 mil hombres en la frontera y miles de tanques y de artillería y vehículos de infantería, iba a lograr a tomarse Ucrania, como todo el mundo lo preveía, en 72 horas o 3 días, y al día de hoy no lo ha logrado, ¿no? Entonces, pues eso ha sido producto de toda la tecnología que tiene Ucrania, y esto hace que esté preparado para el ingreso a la OTAN, no solamente a la OTAN. Ucrania antes de 2000 de la OTAN había hecho también su solicitud para ingreso a la Unión Europea, lo cual había sido aceptada, y finalmente pues Rusia no vio con buenos ojos ese acercamiento hacia Occidente. Para ellos Ucrania es un país estratégicamente, geopolíticamente muy importante para ellos. Es la salida hacia Europa, hacia el Mediterráneo y hacia todo Occidente, pues yo pienso que la verdadera esencia de este conflicto es el tema de la posición geográfica o geopolítica que ocupa Ucrania en este momento. Algunos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón han impuesto duras sanciones económicas a Rusia. ¿Por qué países como China, India y Brasil han evitado condenar la invasión? Yo pensaría, bueno, a pesar de que China en este momento juega un papel muy importante en todo el contexto internacional, ¿no? Más que India y que el mismo Japón. Eh, Pensaría que China ha sido siempre un aliado del tema ruso de Rusia. Pensaría también pues, el mundo definitivamente está determinado por dos orillas, ¿no? Una derecha y una izquierda, y pensaría que pues, estos países se alinean con su pensamiento. Pero definitivamente China, a pesar de que no ha condenado la invasión de Ucrania, tampoco ha sido un actor, como dijéramos, importante o activo en el conflicto, ¿no? Porque ellos en este momento tienen una economía muy, muy importante en el mundo, es una economía pujante, es una de las economías con mayor crecimiento, con mayor desarrollo en todos los aspectos, el aspecto industrial, financiero y militar. Y yo pensaría que ellos no van a colocar en riesgo ese estatus que han conseguido en este momento. Pero pensaría que en el fondo han tomado es una posición neutra y estratégica, más de someterse a condenar o no condenar la invasión rusa. Se podría hablar que la guerra entre Rusia y Ucrania realmente es entre Rusia y Occidente por la cercanía que tiene este país con Europa y otros países de la región. Yo pensaría que sí, esto no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? A pesar de que es un conflicto originado exclusivamente por Rusia, ¿no? No es un conflicto originado por dos partes, es unilateral, es un conflicto que se lo inventó Rusia y que lo ha originado Rusia solamente. Ucrania es un país independiente, autónomo y libre de tomar sus decisiones. En ese orden de ideas, tomó la decisión de ingreso a la Unión Europea hace muchos años y tomó la decisión de adherirse a la OTAN. Esos dos puntos han hecho que Rusia, por su posición geopolítica de Ucrania,
haya tomado una represalia para, para no dejar perder terreno. Para Rusia o Ucrania, yo creo que las personas o el mundo no alcanza a imaginarse la importancia que tiene Ucrania para Rusia. Recordemos que en la antigua Unión Soviética, cuando la Guerra Fría, toda la industria militar, todo el tema de fabricación de tanques de guerra, de misiles, de armamento, de aviación militar, del tema espacial, todas esas fábricas quedaban en Ucrania. Cuando hay una separación de la antigua Unión Soviética, todas esas fábricas quedan en Ucrania y todo ese desarrollo tecnológico lo sigue desarrollando Ucrania. Y Rusia le toca implementar todo eso en su país y Ucrania pues sigue en ese desarrollo. Además de toda esa tecnología, el tema de la posición estratégica que tiene Ucrania, de la península de Crimea, de toda la salida del mar para el Báltico y todos esos temas, para Rusia no deja de ser preocupante que Ucrania pertenezca a la OTAN y por ende no solamente a la OTAN, sino que tenga un pensamiento occidentalizado y sea común a todas las políticas y direccionamientos que tenga Occidente. Eso para ellos es bastante complejo y pienso que ese es el principal tema de Rusia, de que estaría perdiendo muchísimo terreno al aceptar que Ucrania siga avanzando hacia Occidente. Desde el 28 de febrero se entablaron negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, donde pedían poner fin a la guerra y la búsqueda de alternativas diplomáticas. ¿Por qué no prosperaron dichas negociaciones? ¿Realmente se puede encontrar una salida diplomática a la guerra? Mira, esto no, definitivamente no va a haber una solución diplomática al conflicto. No es una guerra convencional. Si fuera una guerra convencional de militar, hablando netamente militarmente, Rusia ya perdió la guerra hace varios meses. Entonces, si fuera un país normal, pues acepta esa pérdida militar, pero no es una guerra convencional. Ustedes saben que es un conflicto. Toda la región del Donbass, el este de Ucrania, fue invadido desde el año 2014. El mundo no le puso atención a esta invasión, a pesar de que no fue todo el territorio del Donbass, sino una franja limítrofe de toda todo todo el límite entre Ucrania y Rusia, una franja que invadió Rusia desde el 2014. Desde esa época, Ucrania, a través de las Naciones Unidas, de los diferentes organismos internacionales, denunció esta invasión a su terreno. Y Rusia lo hizo bajo el pretexto de que había una población que quería ser rusa y los nombró prorrusos. En esa época, todos los que invadían eran militares rusos sin insignias militares y los hacían pasar por mercenarios para invadir toda esta franja. Eh, Todo ese conflicto viene de esa época. Entonces, en este momento, no le vemos una solución diplomática. No, yo pienso que es muy difícil negociaciones porque simplemente las negociaciones se reducen a que tienen que regresar el terreno invadido. Ucrania es un área aproximada de 600.000 kilómetros cuadrados y pues Ucrania no está dispuesta a ceder un milímetro de su territorio. Entonces pensaría que es muy complicado, muy difícil. Ahorita pues Rusia no le queda otro sistema sino de atacar la población civil. Si fuera una guerra convencional, vuelvo y repito, pues simplemente el país perdió la parte invasora pierde la parte militar, acepta su pérdida militar y se sienta a negociar y hacer una retirada
y un proceso de paz. Pero en este momento Rusia no está dispuesta a ceder, Ucrania no está dispuesta a ceder su territorio. Es un territorio autónomo, es reconocido por la comunidad internacional. Ucrania nunca disparó una sola bala para su independencia. Su independencia fue conseguida también al mismo tiempo por otros países del antiguo bloque soviético y fue por convenios internacionales al mismo tiempo que otros países. Entonces, estamos hablando de algo que no debe ser, que no debe existir en este momento y que no es en este momento, no es una guerra convencional. Hay un desespero de Rusia porque militarmente ya fue derrotada hace varios meses. Ellos han perdido la guerra militarmente, pero van a hacer uso y están haciendo uso de herramientas y de estrategias contra la población civil, y eso sí es grave y lo ve con preocupación Ucrania. Según Naciones Unidas, hay cerca de 300 ucranianos que viven en Colombia. ¿Qué tipo de apoyo se han brindado a los residentes ucranianos desde el consulado en Bogotá? Bueno, sí, no, yo pensaría que hay más porque 300, el consulado siempre me han preguntado esto y antes del conflicto considerábamos que hay 300 ciudadanos ucranianos, habían 300 ciudadanos ucranianos antes del conflicto. Después del conflicto, pues lógicamente han llegado más personas y muchas familias. Los ucranianos, Ucrania es un país que el 99.9% de su población tiene educación. Entonces su migración hacia los países, hacia Colombia, es una migración muy positiva, es una migración de buenos profesionales o tecnólogos que le pueden aportar al país que lleguen. Antes del conflicto, todos estos ucranianos que estaban desarrollando diferentes actividades aquí en Colombia, sobre todo en el área académica, en la Universidad de los Andes, hay profesores, Javeriana, Nacional, en el tema de cultivo de flores, de palma, en aviación. Y a través del conflicto, pues los que ya estaban establecidos han traído familiares y también han llegado familias por su cuenta, muy jóvenes con niños de tres familias de 3 niños, 4 niños pequeños. No ha sido fácil, ¿no? Porque Colombia no ha otorgado un estatus de refugiado a los ucranianos, sino que ha analizado caso por caso que ha llegado y según pues el perfil de cada familia o persona le han otorgado una visa según ese perfil. A través del consulado pues ha prestado asesoría tanto con Migración Colombia como he entablado conversaciones con la misma Cancillería para manejar de la mejor forma posible cada caso. Además de eso, pues se han conseguido apoyos para ayuda humanitaria a Ucrania, ¿no? Eso también, últimamente, hace poco se consiguió el envío de una medicina para el tema de hipertensión pulmonar, una medicina bien costosa y se envió para Ucrania a través de una ONG. Y con la Embajada de Polonia, con el embajador también hemos trabajado arduamente en hacer campañas y colección de fondos. Ya para terminar, señor cónsul, ¿cómo ha impactado la guerra ruso-ucraniana en Colombia? ¿Cuáles han sido los efectos económicos y políticos de la guerra? Mucho, uno pensaría que no, pero no solamente por el lado ucraniano, sino por el lado ruso. El 90-80% de la urea que llega a Colombia es rusa. El nitrato de amonio que se utiliza para la exploración carbonera, tanto en Cerrejón como en Drummond, en La Guajira, y todas las carboneras de cielo abierto utilizan lo que se llama el nitrato de amonio, que es básicamente la misma urea, pero con un porcentaje de pureza mayor para que sea explosivo. Entonces,
ha impactado mucho no solamente por el lado ucraniano, sino por el lado ruso a través de las sanciones que han tomado Rusia. Entiendo que todos estos elementos ahorita, pues por las sanciones internacionales, son de difícil consecución. Y por el lado ucraniano, pues Ucrania también produce urea, fertilizantes, material ferroso que venían importando aquí diferentes empresas para el sector de metales y he tenido la oportunidad de reunirme con la Asociación de Ferreteros de Colombia que importaban acero ucraniano, que es muy bueno, y pues en grandes cantidades, y todo esto está dejando de llegar al país, ¿no? Y sobre todo el tema de fertilizantes, a través de también los temas de cereales que también llegaban al país y todo esto ha impactado fuertemente en los precios de tonelada. Por ejemplo, en los fertilizantes se han triplicado los precios de la tonelada por los fertilizantes por el problema del conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, señor cónsul, muy amable por haber atendido nuestra invitación. Fue un placer haber compartido este espacio con usted. Muchas gracias, Carlos, y bueno, gracias por difundir y dar a conocer. Todos los medios son importantes para dar a conocer el problema y la problemática actual de la invasión inhumana de Rusia a Ucrania. A nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Esto es Contexto Político. Soy Carlos Arbeláez.